El día de hoy la clase vamos a continuar en el tema que estuvimos nosotros puntualizando la clase previa y vamos a ir tomando en consideración sobre todo esto que se refiere a la igualdad natural. Ayúdeme, Verona. ¿Qué fue lo último que vimos la clase anterior? ¿Ya? ¿Lista? Yo no estuve, Listen, creo No que estuvo, no vería el video. Vea el video, así no se es que tuve pierde. que salir. Pero no se pierda, pues ahí está el video, para eso le suben a YouTube, le suben a todo lado. Vamos a ver, ayúdeme Nicole, ¿qué fue lo último que vimos la clase anterior? Espere, saco el cuaderno de su clase. ¿Cómo es eso? Todos, por favor, saquen los cuadernos de esta clase. Vamos a ver, ¿de qué se trató la clase anterior? Justo ha sido el cuaderno que está al fondo, al fondo, al fondo. No he traído el cuaderno. Ya, le espero, le espero. Vamos a ver, Doménica, ayúdeme, ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? De acuerdo. No se acuerda. Híjole. Atentos, que la próxima clase, de aquí a la siguiente semana, creo que vamos a hacer de esto una evaluación. Y así tenemos una nota más. No, dice Camila. Sí, pero ya nos toca, pues. O sea, si usted no pone atención, ¿qué le vamos a hacer? Emily Armas, ayúdeme. ¿Qué vimos la clase anterior? Ya estábamos viendo sobre la igualdad, el diálogo que hay la democracia, que se puede llegar a soluciones, el género social. Ya, el tema, la igualdad natural. Ayúdeme, Emily, ¿cómo definimos igualdad natural? Principio que se reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos y deberes. Ya, perfecto. El principio por el cual se le reconoce a todos los ciudadanos en la misma condición de derechos y deberes. Muy bien, ya. ¿Cómo se relacionaba la democracia, Nayeli, con la igualdad natural? ¿Qué relación había? ¿Por qué hablamos de la democracia? La igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Ya, sí, pero me refiero a por qué introdujimos el término democracia para hablar de igualdad natural. ¿Qué tenía que ver la democracia? Eso estoy preguntando. ¿Qué tiene que ver la democracia con este tema si no estamos viendo democracia? ¿No? ¿Alguien más una idea? ¿Por qué estuvimos viendo de democracia si hablamos de igualdad natural? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué habremos estado hablando de esto? Saddam, ¿qué dice usted? ¿Por qué ¿por qué hablamos de democracia si el tema era igualdad? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a la mente? Ya la compañera ya nos dijo la definición de lo que es la igualdad natural. ¿Por qué hablar de democracia? Vamos a ver qué nos dice Jersey. ¿Qué opina usted? ¿Por qué estamos hablando de democracia? Que la democracia causa igualdad. ¿Sí? Por ahí vamos, sí, no está mal, por ahí vamos, dedúzcanlo, dedúzcanlo. Ayúdeme nuevamente, Emily, con la definición de igualdad natural. Principio que reconoce a todos los ciudadanos Despacito, los mismos que reconoce a los ciudadanos los mismos derechos los mismos derechos. Ya, hasta ahí vamos a deberes. quedarnos. Y deberes. Gracias. Y deberes. Por lo tanto,
¿Por qué se relacionará la democracia con esto? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la relación? Por eso si ven la flecha con las dos partes. ¿En qué se relaciona? Vamos a ver por acá quienes no les veo. Romy, ¿qué dice usted? ¿Por qué se relaciona la democracia con la igualdad natural? Porque, o sea, creo que todos tienen que tener por igual algo. Por ahí algo hay, pero partamos de la definición de democracia. Dulce María, defina democracia. Algo político. Como algo político. No, democracia, defina democracia. Defina democracia. Si no, ahí está el internet, tiene todos los elementos, busque. Vaya de tener un diccionario por ahí con bastante polvo, pero sáquelo, busquen. Libertad de expresión. Bueno, sí, pero definamos primero democracia. Ayúdeme, Alejandro. Defina democracia. Sería la democracia el poder elegir a nuestros gobernantes y las leyes. Ya, ¿y quién es el que elige a los gobernantes? El pueblo. El pueblo, poder del pueblo. Esto no olvidarse, anotarán por ahí, si están perdidos, anotarán. El poder del pueblo. ¿Qué tiene que ver el poder del pueblo con la igualdad natural? ¿Qué tiene que ver la elección, la libre determinación, el poder elegir a los gobernantes con la igualdad natural? Si dice que es el principio que reconoce a los ciudadanos los mismos derechos y deberes. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Por qué hablamos de democracia? Mateo. Porque para la democracia, el estilo de vida de la democracia constaba con que todos gozábamos de los mismos privilegios, por así, y ahí es donde entraba la igualdad. En parte, ya estamos tomando en cuenta algo más. Digamos que este sistema, este modelo, esta forma, como modelo o sistema, no hay problema, modelo de gobierno, prioriza la igualdad natural porque la democracia es el poder del pueblo, es decir, es que las personas puedan ser conscientes de sus deberes y apliquen todos sus derechos. La democracia es el modelo de gobierno en el que mayormente se puede plasmar la igualdad natural, en la que es más visible la igualdad natural, porque aquí en la democracia se permite que todas las personas, como por aquí también Romy decía, tengan libre expresión, puedan también, como decían los demás compañeros, participar libremente, como decía también nos nombraba la perspectiva de que debemos sobre todo participar y como Alejandro también nos nombró, es el poder de elegir, que es uno de los elementos importantes. Pero ¿elegir qué? En igualdad de condiciones. No es que mi voto vale más que el suyo, no es que mi opinión vale más que la suya. La democracia propicia la igualdad natural. La democracia como modelo de gobierno permite que se pueda plasmar la igualdad natural. Otro modelo de gobierno tal vez que alguien conozca donde la igualdad natural no sea visible. Con esto iniciábamos alguna clase. ¿Qué modelos de gobierno están en contra de la perspectiva democrática de la opinión, por ejemplo? Hay otros modelos de gobierno que no priorizan la igualdad natural, que priorizan a ciertos grupos, que priorizan a ciertas ideologías más que otras. Por eso hablamos de la democracia. Bien. El reconocimiento de la igualdad implica aceptar que las personas son únicas, por tanto diferentes. Si son iguales, ¿por qué son diferentes? Vamos a ver qué nos dice Mercedes, cuénteme. Si decimos que todos somos iguales, ¿por qué entonces somos diferentes? ¿Por qué acepta la igualdad natural la diferencia? La igualdad implica aceptar que las personas son únicas, por tanto diferentes. Porque casi todos tienen el mismo criterio de pensamiento
podría decir. A ver, No sé. escúcheme un poquito la pregunta. Si yo digo que es igual, ¿qué significa que algo sea igual? Si yo tengo dos esferos iguales, ¿qué significa eso? Que son iguales. Que son idénticos en todas sus características. Ya. Yo digo que esos esferos son iguales, pero que sean iguales también significa que son o que tienen una propia condición, que son diferentes. ¿No le parece que es contradictorio? ¿Cómo puede decir que algo es igual y a la vez diferente? Entonces, no sé, dicen, ya me confundí. La idea es esa, que le piense. ¿Por qué? Vamos, Nicole, cuénteme lo que escribió. Por ahí vamos. Porque las personas tienen su identidad, o sea, somos iguales, pero, o sea, como que su identidad es diferente. Ya, pero ¿por qué entonces decimos que son iguales? ¿Por qué no decimos, no aceptamos la diferencia y aceptamos que somos iguales por naturaleza? ¿Por qué? Está muy bien lo que dijo Nicole, está muy bien. O sea, la identidad es lo que nos hace diferentes. Mi propia forma de pensar, mi propia forma de actuar, mi propia forma de ver el mundo. Pero entonces, ¿en qué ámbito somos iguales? Si somos diferentes, ¿por Como qué personas, Explíquese un poquito más, Felipe. Como personas, ¿cómo? como humanos, pues en sí, que Sí, tenemos, pero explíquese. no sé, que tenemos dos manos, dos pies en ese sentido, que somos iguales, creo yo. No, pues, pero en eso, y las personas que no tienen todas esas posibilidades, entonces ya no son humanos. Hay algo más de fondo que solo las características físicas que nos hacen a Los todos. nombres, Somos diferentes en nuestra manera de Nombres, ¿no? pensar. Somos diferentes, sí, La pero huella. ¿en qué somos iguales? ¿En qué somos en iguales? Es las la pregunta. necesidades que tenemos. En las necesidades, puede ser en las necesidades, es decir, todos tenemos que alimentarnos para sobrevivir. Todos tenemos que tener algún sustento que nos mantenga del frío, cosas así. Es decir, de fondo, todos somos seres humanos. Con nuestras características, yo sé que la respuesta es sencilla, la respuesta parece sencilla, pero de fondo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nos tomó darnos cuenta de que todos somos seres humanos? ¿Fue algo así de fácil como decir simplemente todos somos seres humanos y ya? Fue una consideración sumamente compleja. Recuerden la esclavitud de la época colonial. ¿Ahí considerábamos que todos eran seres humanos? ¿En la época colonial? No, si no nos hubieran vendido a grupos de personas. ¿Sí? Por lo tanto, este reconocimiento de que todos somos seres humanos en igualdad de condiciones es un énfasis a reconocer que todos somos seres humanos y que todos como seres humanos podemos tener la posibilidad de acceder a derechos y deberes. Es decir, que nos dice, Ariana, cuénteme qué es lo que está escribiendo. Dígame nomás para ir complementando. A ver, somos igual. Bueno, en cuanto a derechos, sí. En cuanto a la ley se llama también esa igualdad ante la ley, que nos reconoce como seres humanos. De fondo, el reconocer la igualdad natural es reconocer, bueno, Ariana, no hay problema, es reconocer propiamente, la igualdad natural es reconocer que desde el momento que nacemos tenemos derechos y deberes. Dependiendo obviamente de nuestra edad, tendremos más o menos deberes, pero siempre gozamos de los mismos derechos. ¿Cuál es uno de los derechos básicos que garantiza o que se relaciona directamente con la igualdad natural? ¿Qué derecho será? ¿Qué derecho básico podemos relacionar con la igualdad natural? Hay un derecho que es el primero en la Declaración de los Derechos Humanos. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Este es uno de los derechos básicos. Todos tenemos derecho a la vida. Eso nos reconoce como seres humanos en igualdad de condiciones, porque nadie puede atentar contra nuestra vida. ¿Sí? Por ahí les veo, ya se me marean, no se confundan. La idea justamente es que ustedes piensen por qué se va dando esto de la igualdad si cada uno de nosotros somos diferentes.
¿Por qué? Porque era necesario reconocer para que no existan nuevamente elementos, o por lo menos tratemos de irnos en contra de estas realidades en las cuales no se reconoce el derecho a la vida, el derecho de que todos tenemos la posibilidad de alcanzar lo mismo, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, como vemos también que a veces sucede entre la desigualdad de género. Con eso cerramos y miren, hacemos un recuento bastante amplio de lo que vimos la clase anterior. Por favor, si alguien no tomó nota, no tomó en cuenta, revise. Estamos nuevamente tomando en consideración esto. Con esto nosotros estábamos cerrando la perspectiva de la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Yo les envié 2 preguntas, ¿sí? ¿Pudieron realizarlas? ¿Las puse en la plataforma o no todavía? ¿No No, todavía? dicen en la plataforma, Ya, no había ok, nada. no hay problema. Tranquilos, calma. No hay problema. Ya les pongo. ¿Cuáles van a ser las 2 preguntas, ya? Para sintetizar esto, ya las hemos contestado, pero de fondo siempre es importante tener en cuenta. ¿Qué es la igualdad en general? ¿Y por qué todas las personas deben gozar de los mismos derechos? Ya les pongo en la plataforma para que ustedes puedan contestar. Estas respuestas ya las tienen en realidad. Son lo que acabamos nuevamente de ir puntualizando. Lo único que debe hacer usted es complementar lo que estoy diciendo en este momento. Así también vamos nosotros complementando las ideas. Vamos a ir poniendo tiempos más cortos para la realización de estos trabajos porque los hacemos en clase. Si usted toma en cuenta la clase, contesta. Nada más. Bien, jóvenes, vamos entonces con el siguiente tema. Vamos a ver si estamos tomando en cuenta los temas. A ver, de nuestros temas, ¿qué sigue después? Ayúdeme, Ámbar. ¿Cuál es el siguiente tema? De educación para la ciudadanía. ¿Qué me dice Ámbar? No, todavía no están ahí los temas. Vamos a ver. ¿Quién más por aquí? Steven Moreno, ayúdeme. ¿Cuál es el siguiente tema? Es el significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Ya, el significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Es decir, que el tema que vimos anteriormente lo vamos a plasmar, pero ya propiamente en su significado jurídico. ¿Qué significa jurídico? ¿Qué significa esto de jurídico? ¿Qué me dice Daniela Campoverde? ¿Qué es significado jurídico? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra jurídico? Ni idea, dicen. ¿No? ¿Qué será jurídico? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Judicial, o sea, del Estado. Tiene que ver algo con el Estado, pero ¿qué será jurídico? Vamos buscándole por ahí en el diccionario quién encuentra jurídico. La palabra jurídico. Está relacionado con las leyes. Está relacionado con las leyes, evidentemente sí, está relacionado con las leyes. Tiene que ver entonces cómo se va a plasmar en la ley lo que nosotros estamos
visibilizando de manera general, de manera tal vez argumentativa, filosófica. Vamos a ver cómo esto se plasma en las leyes. Jurídico quiere decir del derecho, de las leyes o relacionado con las leyes. Esto está obtenido de la Real Academia de la Lengua. Entonces, si vamos a hablar del significado jurídico de los principios de igualdad natural, lo que vamos a hacer es revisar propiamente en las normas cómo se ha venido generando. Obviamente, para comprender todo el proceso jurídico de igualdad natural y la protección a la vida, vamos a tener que recurrir tanto a los pensadores, a los filósofos, como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el objetivo de haber creado una Declaración Universal de los Derechos Humanos? Se supone que ya por ser nosotros humanos tenemos derechos. ¿Por qué crear una carta, un escrito? ¿Por qué razón? Para que nunca se incumpla y para ¿Usted que el cree- que incumpla tenga un castigo. ¿Y usted cree que eso pasa en la realidad? No, Medio, hay demasiada digamos. corrupción. Medio, digamos. ¿Qué pasa en Oriente? ¿Qué pasa con algunos pueblos que no toman en cuenta? ¿Por qué crear esto de la Declaración de los Derechos Humanos? Nos quedamos con esta pregunta y vamos cerrando, ¿ya? Para no cansarnos más. Solo les dejo con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Quién cree alguna cosa? ¿Por qué generar este proceso? Partamos del hecho histórico. ¿Dónde comienza la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué? ¿Cuándo se genera? ¿Cuáles son el fundamento o los hechos históricos que generaron la Declaración de los Derechos Humanos? La Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya. Ahora, si hablamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una cantidad increíble, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de muertos. Además de lo que sucedió en los campos de concentración. ¿Por qué crear un papel diciendo lo que ya deberíamos nosotros conocer? La idea fundamental es que no se vuelvan a suscitar los hechos generados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que por intereses particulares de grupos poderosos se mate a tanta gente. De fondo sí se ha logrado un cambio, sí se ha logrado, es un proceso complejo, no es que simplemente se generó la Declaración de los Derechos Humanos y ya se cambió todo. No sucedió esto ni con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa, no funcionó del todo, pero siempre estamos trabajando para eso. Y la Organización de las Naciones Unidas debe fomentar estos espacios participativos. Por eso esta materia. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta clase. No nos vamos a cansar más para que usted tenga tiempo de ir descansando. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, dudas? Por favor, participe. Trate de ir tomando en cuenta. Siempre le voy a estar preguntando, así que tome en cuenta lo que aquí se está revisando.